Buenas tardes, queridos hermanos. Aquí le damos comienzo a otro estudio bíblico de la Casa de Oración Betel. Y ahora sí le damos paso a nuestro siervo de Dios, Osvaldo Pecolar. Amén. Gloria al Señor. Sea bienvenido una vez más aquí a la Casa de Oración Betel, a los amigos de YouTube, a la iglesia, a aquellos que comparten con nosotros los videos, las charlas, las prédicas, los estudios bíblicos que son tan importantes como el que traigo en esta tarde, que es hermosísimo. Es como poner un granito de arena sobre otros hermanos en la fe, estudiosos de la palabra, teólogos, que siempre se han encargado de este tema que vamos a estar tocando hoy, que se llama la 70 semana de Daniel. Y la última semana de Daniel, que ya prácticamente está a las puertas, porque por los acontecimientos que estamos viendo, de los huracanes, de los terremotos, de la luna en sangre, del eclipse solar, y esto tan grave que está pasando con los maremotos, tifones, volcanes en erupción. Es como dice el Señor, que son principios de dolores de parto. Y eso es lo que está pasando porque la venida del Señor Jesucristo está allí a las puertas. Ahora, ¿qué nos compete a nosotros como siervos de Dios? Es predicar el Evangelio para que a través de la escritura bíblica y del conocimiento de la verdad que es en Jesucristo nuestro Señor, sepamos lo porvenir y cómo prepararnos para la llegada del Mesías, de Jesucristo. Es algo maravilloso lo que va a acontecer en ese día, porque va a estar allí arriba en las nubes, recogiendo a su iglesia, a su novia, a su amada, que hace ya más de 2000 años que la está esperando. Por eso es importante saber y discernir los tiempos conforme al mismo fundamento que puso Dios a través de la Biblia, de que es el libro que tenemos nosotros, es la Reina Valera, que está muy completa y muy usada por el Señor, que es la que manejamos nosotros. Amén. Bien. Bueno, ya hablé sobre la 70 semana de Daniel. Ahora vamos a tener que ir al libro. Yo voy a hacer unas pequeñas anotaciones aquí en el pizarrón para llegar al conocimiento de la verdad. Amén. Y vuelvo a insistirte, como hay tantas personas que quisieron descubrir un poco este enigma y esta profecía, que una parte se cumplió y otra la estamos esperando, que son los tiempos no es los tiempos del fin, sino del reinado justo del Mesías, porque no es el Armagedón que está por venir, nada que ver. Todavía faltan los 1000 años que reine Jesucristo en la tierra, y para eso, bueno, vamos a discernir la palabra, que es tan preciosa, que la misma palabra indica a ver qué es lo que no se entiende, qué es lo que la gente no sabe. Es por eso que es importante abrir el libro. Así que, ustedes que siempre están invitados al estudio bíblico, también a los que están del otro lado, lo pueden hacer con sus Biblias abiertas, porque es todo Biblia. Que no hable de mi boca algo que sea contrario a la voluntad del Señor, eso se lo estoy pidiendo al dulce Espíritu Santo, para que en esta tarde nos pueda bendecir su palabra. Amén. Así que vamos al libro de Daniel. Capítulo 9, yo hice una anotación aquí como para no olvidarme, porque voy a tratar de hacerlo en un video, pero me parece que no vamos a hacer a tiempo. Vamos a tener que hacer 2 videos sobre este tema, porque es tan profundo, tan lleno de palabras, de consejos, de lo porvenir, porque aquí conjugan el pasado, el presente, el futuro. Así que va a ser un poco difícil entablarlo en un solo video, pero lo vamos a tratar. Y si no, lo hacemos en 2. Amén. Así que, pero va a haber revelaciones para que todo aquel que le gusta lo que es la profecía, que es el libro profético,
Acuérdense que ya dejé un video que se llama El rollo quemado y que los amigos de YouTube o la misma iglesia pueden indagar de qué se trata la Biblia y cómo fue hecho el libro. Así que ahí tenemos una guía también de cómo es la profecía en el libro escrito, que solo lo podemos interpretar a través del Espíritu Santo que Dios nos regaló. Dijo el Señor: voy a poner mi especial tesoro en vasos de barro. ¿Qué es esto? Un vaso de barro. El especial tesoro cae sobre mí, cae sobre ustedes también. Amén, porque hemos pasado por las aguas del bautismo y hemos hecho la oración de fe, participamos de la Santa Cena Pascual y todas estas cosas que dejó el Señor para beneficio nuestro y de lograr ese lugar tan precioso que es el cielo y que nos está esperando. Bueno, capítulo 9 de Daniel, verso 24. Hoy vamos a pasear por la Escritura, ¿eh? Vamos a tener cosas hermosísimas para leer y compartir en esta tarde. Capítulo 9, verso 24, dice la palabra del Señor de esta manera, y la voy a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los santos, que es Jesucristo. Sabe pues y entiende, que es lo que tenemos que hacer ahora nosotros, saber y entender, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No murió, sino que lo mataron. Amén. Bien. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Bien, aquí están las 70 semanas. Falta una semana, hasta ahora llevamos cumplidas 69 semanas y está faltando una que es la última. Bien, para comenzar el estudio bíblico tenemos que hablar conforme a cómo habla Dios. ¿Qué es esto de 70 semanas? ¿Cuántos años trae una semana? Muchos pueden hablar por estudios bíblicos, por haber aprendido en una facultad, en un estudio, bueno, pero la palabra misma habla para guiarnos a nosotros a saber cómo piensa Dios y cómo es Él, cuál es su hablar, cuál es su carácter como Dios y también como hombre. Por eso, al tenerlo aquí en el libro, lo único que tenemos que hacer nosotros es buscar y comprender para poder entender, como dice aquí, es sellar la visión, entender, comprender la palabra y que se desarrolle para este futuro profético que está por venir. Y dijimos el pasado y decimos el presente. Amén. Bien, para saber la semana de Daniel, una semana cuántos años tiene, tenemos que ir al libro de Génesis. Después vamos a dar un detalle y lo voy a escribir aquí conforme a la escritura. Vayamos a la época de Jacob. De Jacob, cuando Génesis 29, 18, 29, 18. Hablamos sobre un hombre llamado Jacob,
hijo de Isaac, hermano de Saúl, que es Edom, y vemos cómo él, al quitarle la primogenitura a su hermano, tiene que salir huyendo a la tierra de unos parientes que vendría a ser el tío de él. Y de ahí se conoce con sus primas y se enamora de ellas. Y acá vamos a resumir un poquito la historia, porque en sí lo que tenemos que saber es cuántos años tiene una semana, para después hacer la cuenta aquí en el pizarrón. Amén. Bueno, 29 y 18, y dice: y Jacob, que después se le llamó Israel, amó a Raquel y dijo: yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Le está hablando al suegro. Bien, ¿cómo se llamaba el suegro? Labán. Muy bien. Y Labán respondió: mejor es que te la dé a ti y no que se la dé a otro hombre, quédate conmigo. Así que ya se hizo un trato, él iba a trabajar 7 años para que le diera la mujer a su hija menor. Bien. Así sirvió Jacob por Raquel 7 años. Presta atención allí, anótelo por favor, 7 años. Y le parecieron como pocos días porque la amaba. Entonces dijo Jacob a Labán: dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, que era un hombre muy despierto en los negocios, era muy astuto, por así decirlo, juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Bien, al hacer banquete hubo bebidas alcohólicas, hubo bailes, costumbres, como ellos estaban acostumbrados a hacer, y en esta fiesta, allí se encontró Jacob un poco tomado, y es por eso que, versículo 23, y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo, y él no se dio cuenta, y él se llevó a ella, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, cuando ya se pasó la borrachera, por así decirlo, he aquí que él se da cuenta que era Lea, no era por la que él había trabajado 7 años. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? Labán, ¿no te he servido por Raquel? ¿Por qué pues me has engañado? Y Labán respondió muy astutamente: no se hace así en nuestro lugar, en nuestro pueblo, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta. Allí está la revelación. 7 años la semana. Claro, si se habló que él trabajó 7 años, aquí está la revelación. Cumple la semana de esta. ¿Cuántos años serían? 7 años. Bien. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra. Por el servicio que hagas conmigo, otros 7 años. Él hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella. Vuelve semana, 7 años. Bien. Y él le dio a Raquel su hija por mujer. Así que en total trabajó 14 años. Total, 2 semanas. Bien. Está bien, y se llevó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. Así que volvamos nuevamente a Daniel, por supuesto. Vamos nuevamente a Daniel. Y aquí lo dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, que es lo que hace Jesucristo en la cruz, el pecado de Adán, que también tenemos un video que lo pueden ver los hermanos o los amigos de YouTube, allí donde dice pecado, que es el pecado, parte 1, parte 2 y parte 3, que la 3 todavía no la hice. Vamos a ver cuándo la podemos hacer, pero ahí va a estar todo el detalle concluido en ese estudio tan precioso que es bíblico. Amén. Pero volvamos a este tema de la semana. Entonces, poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al Santo de los Santos. Eso todavía no ocurrió,
porque entra en la última semana de Daniel. Bien, ¿sabe pues y entiende? Voy a tomar aquí este fibrón, que es desde... Ahora empezamos a hacer cuentas, Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. 7 semanas. Bien. ¿Cuánto dijimos que tenía una semana? 7 años. 7 años. Así que si son 7 semanas, se multiplica por 7 años. Bien. 7 por 7, 49. 49 años. Bien. Aquí dice, salida la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, coma, y 62 semanas. 62 semanas por 7 años es un total, espere, 62 más 7. Bien, fíjense una cosa, ¿por qué la vamos a sumar? Porque dice, habrá 7 semanas y 62 semanas, dice punto. Punto. Cuando pone el punto, como dice el Señor, que ni una tilde de la ley va a pasar hasta que toda su palabra se cumpla, es que ahí tenemos que tener un parate. Ahí tenemos que decir, bueno, hasta aquí. ¿Qué significa? Que se suman las dos. 62 semanas más 7 semanas. Así que 62 por 7, ¿cuánto da? 7 por 2, 14. 6 por 7, 42. Y una, 43. 434 años. ¿No? ¿Estamos bien? Ahora sumamos con los 49 años que tenemos aquí arriba de las 7 semanas. Son 13. Le llevo 1. 7, 8. ¿Estamos bien? 4. 483 años de historia que ya pasaron. Pero bien, aquí dice que esta parte de los 49 años, de las 7 semanas, es una parte que le corresponde a Herodes el Grande. Entra en la construcción Herodes el Grande, pero la orden de las 62 semanas más 7, que ese estado le corresponde desde que salió la orden de restaurar el templo, porque ¿en qué momento sale la orden de restaurar el templo? Es cuando Nabucodonosor destruye e invade Jerusalén y destruye el primer templo hecho por Salomón, y después comienza el decreto que hace Ciro a través de la voluntad de Dios conforme a esta profecía de Daniel, porque Daniel lloraba, se quejaba delante del Señor amargamente, diciéndole: Señor, ¿hasta cuándo vamos a ver toda esta destrucción? Entonces el Señor, a través de su ángel, te revela que va a haber 70 semanas para que todo esto culmine en beneficio de su pueblo Israel y del reinado justo del Mesías. Es por eso que, ahora bien, nosotros tenemos estos 49 años que le vamos a dar forma. A ver, volviendo a la Escritura, ¿dónde está escrito estas 7 semanas hasta el Mesías príncipe? Aquí, en la Escritura. Ahora nos vamos a ir al libro de San Juan. San Juan 2:18. Tenemos esta pequeña revelación también que nos ayuda a entender cómo está dispuesto
cómo está dispuesta la profecía del Señor a través de la Escritura. No lo invento yo, te vuelvo a insistir, está aquí en el libro sagrado que hizo Dios. Bien, capítulo 2, verso 18 al 20. Y los judíos respondieron, ¿a qué comienza el ministerio del Señor? Convengamos que aquí comienza el ministerio del Señor Jesucristo, o su vida pública. Amén. Que era, dice la palabra, como de 30 años. Bien. Y los judíos respondieron y dijeron, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? ¿Por qué? Se entró en el templo y el Señor mostró cómo tenía que ser su casa. Como les dijo, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos de la tierra y ustedes las han convertido en cueva de ladrones. Y entonces allí que se enoja el Señor. Y cuando tumba las mesas de los cambistas, los que hacían negocio y estas cosas, ahí los judíos le preguntaron a él por qué hacía esto. Y el Señor le dijo, ¿qué señal nos muestra ya que haces esto? Respondió Jesús y le dijo, destruiste el templo y en 3 días lo levantaré. Versículo 20. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Bien. Aquí dice 46 años, pero aquí dice 49, están faltando 3. Volvamos, sin salir de aquí, ¿no? Volvamos al libro de Daniel y dice así la palabra del Señor. Sabe pues, versículo 25, capítulo 9 de Daniel, que desde la salida de la orden para restaurar, edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas, son 49 años. Pero, ¿hasta cuándo dice? ¿Hasta quién? Hasta el Mesías príncipe. Bien, hasta aquí no era el Mesías príncipe lo que leímos en capítulo 2, verso 18 al 20. Todavía no era príncipe. Tenemos que tener en cuenta que el ministerio del Señor, ¿cuánto duró? 3 años. Bien, porque son 3 las Pascuas que habla la Escritura, así que fueron 3 años. Vayamos a Juan 12. Y aquí nos vamos a encontrar con la otra revelación. San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 12, verso 12, dice así la palabra del Señor. El siguiente día, el título es La entrada triunfal en Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Allí, que fue la última Pascua, porque fue entregado en las Pascuas, el sacrificio en la cruz. Allí pone fin al pecado, porque es perdonado por la sangre preciosa derramada en el madero. Bien, entonces aquí tenemos que ahí lo declaran como Mesías, como el Rey de Israel que esperaban. Quiere decir que aquí se suman los 3 años, porque volviendo nuevamente a Daniel, dice que hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Así que 46 que dicen los judíos, volvamos de nuevo al capítulo 2, verso 18, dice, dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este edificio. ¿Qué estás hablando? 46 más. Cuando lo declaran al Señor Jesucristo Mesías, Rey de Israel, ya habían pasado 3 años. Así que 46 más 3, 49. Y ahí se cumplen lo que dice aquí Daniel. Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Ya está. Ahí están los
49 años que suman hasta el Mesías príncipe y son las 7 semanas de Daniel. Bien, hasta allí era esplendoroso todo lo construido por Herodes el Grande. Ahora están las 62 semanas. Y las 62 semanas, acuérdense que se suman en 483 años. Ahora, ¿desde cuándo sale la otra parte? Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. No está hablando lo que hizo Herodes, porque ahí no había tiempos angustiosos. Ahí estaba la presencia de un rey, de un dictador, de un emperador, que estaba construyendo en sociedad con los judíos toda la parte nueva de la ciudad y del templo sagrado. Esto comienza allí en el capítulo 1 de Esdras, que usted compártalo conmigo, muy resumido, pero es como para entender, porque estos 483 años de historia, que termina en la muerte y crucifixión del Mesías, ahí se completan las 69 semanas. Falta una. Acuérdense que cuando leímos en Daniel, dice que son 70 las semanas. Bien. En Esdras, que es contemporáneo a Nehemías, a Zorobabel, capítulo 1 de Esdras, el decreto de Ciro también está en Crónica, al final de segunda de Crónica también está. Participan distintos reyes, porque está el rey Darío, está el rey Ciro, está el rey, ¿cómo se llama el rey que está con Nehemías? Artajerjes, y creo que también participa el rey Asuero con la reina Esther y Mardoqueo, porque Mardoqueo también se lo nombra como que fueron los fundadores de este decreto que habla Daniel. Lo vamos a leer, pero no lo vamos a meternos aquí en esta parte de la Escritura, sino para que usted pueda después sacar cuenta de los 483 años. Puede haber una diferencia en este sentido, que la obra se detuvo, porque hubo personas que se opusieron a la construcción. Por eso Nehemías, cuando le pide permiso al rey, lo hace en secreto. Va, indaga qué es lo que tenía que comprar, el rey halla gracia delante del rey, el rey le da todo con la promesa de que vuelva nuevamente a ser copero de él. Y bueno, la historia es hermosa, hay que leer la Biblia también, por eso te doy los libros. Leamos Esdras, Nehemías, Esther. Y la palabra aquí, en el decreto de Ciro, dice así: en el primer año, en capítulo 1 de Esdras, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu al rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa del Señor Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganado, además de ofrenda voluntaria para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Aquí comenzó el decreto. Aquí comienza las 70 semanas de Daniel. Hasta allí me está entendiendo algo, ¿no es cierto? Porque estamos viendo cómo se van cumpliendo las semanas. Dijimos de los 49 años, de cuando fue el Señor nombrado como Rey Mesías. Y qué maravilloso es saber que toda la profecía se va cumpliendo. Por eso a veces tanto lo que uno puede compartir
que sería interminable hablar de todo lo que ha hecho el Señor a través del libro profético y de la Escritura para poder desarrollarla. Por eso es el problema del tiempo en sí. Amén. Nos damos cuenta aquí, a través de lo que leímos en el libro de Daniel, que así como les dije, desde el decreto de Ciro, que después pasó por Darío, y acuérdense que Daniel está también con Darío, con el rey Darío, bueno, están todos ahí mezcladitos con un solo sentir: construir nuevamente el templo y toda Jerusalén. Bien, por eso, bueno, lea Nehemías, léalo porque él marca cómo las familias se habían reunido según los nombres del sacerdocio, y una parte, el redil de las ovejas, la hacía fulano de tal, la familia de tal, la de los pescados, la familia tal, y así construyeron todo eso tan hermoso. También con luchas, porque había un tal Zambalá y unos árabes que hablaban mal de Israel, y por eso hubo ese parate en la construcción nuevamente, por la cizaña que ponían esa gente, porque no eran de Israel, ellos querían participar y los judíos los echaron. Tal es así que, bueno, cada uno agarraba la cuchara de albañil, pero tenía la espada acá, esperando, porque lo amenazaban, le decían que eso, una zorra iba a tumbar la pared, y un montón de agravios que lo tenían preocupado al pueblo de Israel. Porque imagínense que, tras que habían pasado por la esclavitud de Nabucodonosor, y todo ese problema tan grave de haber perdido el templo y de que el Señor se enojó, y que ahora le estaba dando una nueva oportunidad a través del profeta Daniel y de estos hombres siervos de Dios como Nehemías, como Esdras, como Zorobabel, como Yeshua, que Josué comenzaron esa labor. Bueno, por eso te digo, para comprender la Escritura tenés que ir también a la historia, pero hay una distancia que fue cuando hablaron mal al rey en contra del pueblo, entonces se detuvo la obra. Esa obra no se sabe mucho los años que se detuvo, por eso quizás alguno pueda encontrarle una falla de 15 años más o menos, pero no es así. Es conforme a lo que dice el libro, que el libro dice la verdad y la voluntad suprema del Señor. Bien, si seguimos leyendo aquí Daniel, entonces ya dije, la parte que le correspondió a Herodes el Grande y la parte que que tuvieron que trabajar los siervos de Dios en la época de Ciro el rey de Persia. Amén. Bien. Versículo 26. Después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Bien, cuando yo leí esto de que iba a venir un príncipe después del Señor, porque aquí está hablando muerte, crucifixión, muerte y resurrección de Jesucristo, que allí se cumplen las 62 semanas como leímos recién, pero aquí habla de alguien que iba a venir, de un príncipe que iba a venir. Y que después lo sabemos, que fue el general Tito Vespasiano. 70 años después, muerte y resurrección de Jesucristo, aparece este general romano y destruye el templo nuevamente, cumpliéndose también una profecía del Señor Jesucristo, y lo podemos compartir. Vamos al libro de San Lucas sin dejar esta parte de Daniel, porque volvemos de nuevo. ¿Amén? Esto es como para dar un comentario de lo que el Señor predijo, profetizó y se cumplió. Así que si alguien dice, no, Jesucristo no es el Mesías, mírelo bien, estudie bien la palabra y se da cuenta que es el Mesías por millones de cosas que están escritas aquí en la palabra de Dios. Amén. Estos son los evangelios de hombres que caminaron con el Señor, lo vieron con sus propios ojos, palparon quién era el verbo hecho carne, quién es Dios en la tierra, quién era y quién es y por qué va a volver. Porque la profecía siempre se va a cumplir, porque es la voluntad del Señor que así sea.
capítulo 21 de San Lucas 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo el Señor, se lo dijo a sus discípulos, porque mientras paseaban y estaba la reconstrucción esta de las 7 semanas por Herodes el Grande, ellos dijeron: mira, Señor, Rabí, mira estas piedras preciosas, cuánta delicadeza para el templo y para la construcción. Y el Señor le dijo así: en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Me estás entendiendo? No se cumplió. Se cumplió la palabra del Señor Jesucristo. Y fue destruido por ese general Tito. Vespasiano. Que si alguien quiere saber más y averiguar mejor, pueden leer al historiador Josefo. Que el historiador Josefo narra con precisiones sobre cómo fue la destrucción y las guerras judías y un montón de cosas hermosísimas que pueden acrecentar el saber. Así que si quieren leer un poco del historiador Flavio Josefo, allí lo tienen, y él te va a dar, porque fue muy ayudado por él, por el general Tito. Bien, hay otros personajes que también están, Cayo Calígula, Nerón, hay otros que también están allí, Herodes Agripa, que, bueno, después te cuento. Pero volvamos a este tema de que, y el pueblo de un príncipe que ha de venir y destruir la ciudad del santuario y su fin serán con inundación. Yo me preguntaba, ¿en qué momento trajo agua este hombre? Con inundación. Porque en sí, hermanos queridos, la carne se rebela contra el espíritu. Porque el espíritu escudriña hasta lo más profundo del corazón del Señor. Y uno se tiene que someter al Espíritu Santo para que Él te enseñe a qué se refiere con la inundación. Y uno en la ignorancia decía, o yo decía particularmente, cuando eran mis comienzos, que estudiaba tanto la Escritura y que era un sacrificio enorme que se sabía hacer en esa época porque trabajaba mucho y tenía ese tiempo hasta las 3 de la mañana, 4 de estudiar la palabra. Y cuando yo pensaba, claro, era tan nuevito en las cosas del Señor que yo decía, con inundación, pero entró con agua. Bien, no era la respuesta de que entró con agua, es que la forma de hablar que tiene Dios es así. Y para comprender la forma de hablar de Dios tenemos que ir siempre a la Escritura. Vamos al libro de Isaías capítulo 8 y ahí nos va a dar la revelación de cómo el Señor habla, y sobre este capítulo en especial habla sobre el Mesías. Bueno, todo el libro de Isaías habla de Jesucristo. Todo el libro, todos los libros hablan, pero Isaías es muy profundo de lo que habla del Señor Jesucristo. Pero hay que entenderlo también con la profecía, porque si no es imposible. Bien, 8:7. He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta. Y ahí viene parte del Señor Jesucristo, extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. ¿Está entendiendo? Entonces no es una inundación, es el rey romano, el general romano que entra con todo su ejército y se produce ese choque en gritería y en guerra y en armamentos y en muertes y en desasosiego y dolor y lloro, que produce como una inundación que arrasa todo. Y así fue el general Tito Vespasiano. Arrasó y no quedó piedra sobre piedra, como dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando a veces los judíos piensan,
Pero ¿por qué dijo eso? Mirá, nos destruyó el templo. Pero el Señor dijo que si destruían ese templo, Él lo iba a reconstruir en 3 días. Y Él no hablaba de ese templo físico, sino que hablaba de Él mismo. Templo de Dios, templo del Espíritu Santo. Y lo resucitó al 3er día. Entonces, ¿para qué iban a querer templo si ahora nosotros somos el templo? No necesitamos el templo ni los sacrificios de animales o el cordero pascual que todavía lo siguen haciendo. No, porque ya tuvimos el cordero. Ya tuvimos a Jesucristo, el Cordero de Dios, que quitó el pecado de Adán, el pecado del mundo, la desobediencia, y el obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, ¿qué estamos pensando? ¿Que Él es malo porque el templo se destruyó? No, porque el templo no sirve más para nada. Porque ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo y somos hijos de Dios. Y tuvimos la voluntad de Dios en que tuvimos 2 nacimientos. Pero te cuento después, otro día. Volvamos con esto que me apasiona tanto, porque el libro de Isaías ahora nos muestra cómo iba a ser el avasallador general que destruyó todo. Bien, y aquí dice que hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Mire que hubo guerra después, Pero aquí en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ahora bien, acá está hablando de otra semana de 7 años. Que es la última, que es la número 70. Hasta aquí tenemos 69 semanas. ¿Bien? Bien. Ahora dice aquí la palabra del Señor que está faltando una semana. O sea, 7 años. Bien, 7 años. ¿Lo están viendo ahí? Sí. 7 años. Ahora estos 7 años se van a dividir en 2. Voy a borrar, ya que ustedes ya lo tienen, lo voy a borrar. Bien. Vamos aquí. Entonces tenemos una semana que se divide en 2. 3 años y medio, 3 años y medio. Bien. Esta parte después de la semana viene el reinado o el rey de Israel. Su nombre es Jesús. Aquí, 1000 años. Mil años de gobierno. Eso es otra cosa. Vamos a tratar de llegar hasta aquí nada más, porque esto le corresponde a Israel. Esto le corresponde a Israel, pero los primeros 3 años y medio es para nosotros, los gentiles. Bien. Bien, gloria al Señor. Ya hablamos de lo que dijo el Señor, la última semana que va a ser dividida en 2. Bien, vamos a San Mateo capítulo 24, verso 15. San Mateo capítulo 24. Verso 15, dice así: por cuanto veáis en el lugar santo la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel. Bien, ¿qué dijo el profeta Daniel? Versículo 27 de Daniel.
9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Bien, quiere decir que para que la desolación venga, o el desolador, tiene que ser a la mitad de la semana. ¿Por qué? Porque para que se vuelvan los sacrificios tiene que haber un templo. Porque si no, ¿para qué el sacerdote va a hacer sacrificio? Necesita templo, es así. ¿Qué es lo que están haciendo Israel ahora? Están a punto de construir el templo. Bien. ¿Qué son estos de construir el templo? El templo le va a llevar estos 3 años y medio. Que ahora te voy a revelar también conforme a la Escritura quién es el que se va a sentar aquí como Dios. ¿Y por qué el Señor Jesucristo habla que aquí al final de los 3 años y medio, que es la mitad de la semana, va a cesar el sacrificio, va a cesar la ofrenda y van a poner aquí en este lugar, en la mitad, la abominación desoladora? Bien. ¿Hasta allí me está entendiendo algo? Bueno, vamos al libro de Zacarías. Está allí antes de llegar San Mateo, antes de llegar Malaquías, 5:5. Ahora te voy a decir qué es la abominación desoladora. Bien. 5:5. Y es la mujer en el efa. Y salió aquel ángel, Zacarías capítulo 5, verso 5, ¿lo tienen? Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira. ¿Qué es esto que sale? Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y anote esa palabra, iniquidad, porque después vamos a ir al inicuo. Y aquí levantaron la tapa de plomo y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Una mujer. Aquí van a tener que poner la estatua de una mujer que se llama la iniquidad. Y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa y él dijo, esta es la maldad, la desolación, y la echó dentro del efa y echó la masa de plomo en la boca del efa. Hermanos queridos, esto ya está construido. Aquí lo está hablando Zacarías espiritualmente, porque es la profecía, a él se le está mostrando esto. Pero acuérdense que el libro de Apocalipsis habla, y el Señor Jesucristo en los Evangelios también habla de la abominación desoladora. Que lo que va a pasar aquí, cuando la Virgen sea colocada aquí, porque es la única mujer que gobierna la tierra, en otra época se le llamó distintos nombres, pero volvamos a que es una mujer y va a estar colocada en los 3 años y medio, cuando todos van a estar felices con el inicuo. ¿Quién será ese inicuo? Bien, acuérdense que hablamos que esta es la maldad, que esta es la abominación desoladora, que habló el profeta Daniel y que dijo el Señor Jesucristo en el libro de San Mateo 24:15 que leímos recién. Bien, vayamos a segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Te dije al principio que yo iba a tratar de resumir, porque ya llevamos prácticamente 1 hora, y vamos a tener que dejar esta parte para el otro video. Bien, Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2, verso 1 al 12. Manifestación del hombre de pecado. Aquí se va a manifestar, en estos 3 años y medio. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis,
ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llame Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Quiere decir que Él va a venir cuando el templo esté construido. Los judíos, el pueblo de Israel, las tribus, van a estar contentos con Él. Y lo van a aceptar como el Mesías, que eso es lo que esperan ellos, que venga el Mesías. Y el Mesías ya hace 2017 años que vino. Por eso el templo está destruido. Pero como la profecía de Daniel tiene que tener cumplimiento en la última semana, es la que esta es la que va a ocurrir. La última semana de Daniel, que todavía no tiene comienzo. A ver, aquellos que están preocupados, que no quieren pasar por la tribulación, que son muchos, y mayormente los de la iglesia, dicen, y muchos predicadores han salido a decir, que aquí, en el comienzo, la iglesia se va. La iglesia se va a ir aquí, cuando esté puesta la abominación desoladora, y después te lo voy a decir. Bien, estos 3 años y medio, muchas de las cosas que estamos viviendo hoy, que vuelvo a insistirte, los huracanes, los volcanes, los terremotos, los huracanes que le ponen nombre, Irma, José, María, distintos nombres le han puesto, pero lo que pasa está ocurriendo, las lunas en sangre, el eclipse, hay cosas que ya son señales, pero para que el pueblo de Dios no tenga miedo, porque se quiere ir antes para no sufrir estas calamidades que estamos viendo por televisión y por internet, y desgraciadamente la vamos a tener que ver, pero la iglesia no tiene que tener miedo. ¿Por qué no tiene que tener miedo? Porque nosotros tenemos señal como hijos de Dios. Y el Señor jamás va a permitir que nosotros, sus hijos, padezcamos algo grave. Que podemos ver, seguramente lo vamos a ver, pero a nosotros ni un pelo va a ser tocado en nuestra cabeza. Por eso la iglesia no tiene que tener miedo a que se quiere ir antes, porque no va a ocurrir. Va a ocurrir cuando tengamos esta señal de la abominación desoladora en los primeros 3 años y medio, aquí, donde termina el primer 3 años y medio. Y comienza el segundo. Bien. Pero estos acontecimientos que van a pasar acá es terrible. Si no, sigamos leyendo. Pero no tengan miedo. Vuelvo a insistirte, el Señor dice así, ni un pelo de tu cabeza va a perecer. Y si no, como ya te lo dije en otras oportunidades, acordate de Israel en Egipto. Las 10 plagas, todo lo que aconteció mientras Israel, ¿dónde estaba Israel? En Gosén. Dice que mientras en Egipto había tinieblas, en Gosén había luz. Mientras ellos no podían ver por la tiniebla que tenían aquí, más las ranas, los piojos, las úlceras, el granizado que caía con fuego de 25 kilos, que destruía todo, y la muerte de los primogénitos, que fue la última y gran plaga, que ahí recién Faraón dejó salir al pueblo en libertad, y ellos comieron la Pascua. La señal que puso Dios en ese tiempo fue la sangre en los dinteles y en los postes. El Señor dijo, pongan la sangre de cordero, señal de que esta sangre derramada en la cruz del Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo y que nosotros fuimos perdonados de ese pecado, es la misma sangre que nos da la señal para que la muerte pase y no te toque y no entra a tu hogar ni a tu familia. No tengan miedo, aliéntense sus corazones. Amén. Bien, por eso oramos por lo que está pasando. Jamás el pueblo de Dios va a dejar de interceder delante del Padre, porque la Biblia nos enseña que hubo hombres que intercedieron para que Dios aplacara su ira.
Aún en Sodoma y Gomorra no estuvo Abraham con el Señor Jesucristo diciéndole, pero Señor, si hay 50 justos, ¿vas a destruir? No, por amor a los 50 no lo voy a destruir. Y se arrepintió Abraham y dijo, pero ¿y si no lo hay? Con todos los pecadores que están allí, que hacían cosas horrendas y que había subido el pecado delante del Señor Dios Todopoderoso, como está ocurriendo ahora. El pecado sube y el Señor se indigna. Pero bien, después te voy a dar otros mensajes cuando hablemos sobre esta semana. En este caso de que la señal estaba en la sangre, hoy también está en la sangre. El perdón de pecados, el bautismo, pasar por las aguas y también la participación de la Santa Cena. El pan que es el cuerpo y el vino que es la sangre del Señor Jesucristo. Muchos no entienden eso. Se han levantado los apóstatas. Los apóstatas están diciendo que no hay que participar de la Santa Cena y muchas iglesias no lo están haciendo, pero son los que están negando, los que están colaborando para que el inicuo aparezca y quieren que esa señal que nos da el Señor a través de su cuerpo y de su sangre es la que nos va a perdonar el Señor y nos va a mirar y vamos a estar preparados para irnos con Él. Pero estas iglesias apóstatas se están encargando de querer que sea limitado el pueblo que se vaya con el Señor, porque en verdad es una obra satánica. No se puede sacar cosas de las que están escritas y de las que Dios dejó mandamiento. Haced esto en memoria de mí hasta que yo venga a buscar a la iglesia. Es un memorial. ¿Cómo la iglesia, un hombre, se va a encargar de quitar el memorial que dejó con precio de sangre el Señor Jesucristo? Esos son enemigos de la cruz del Calvario. Pero nosotros vamos a seguir bregando para orar por los que padecen, para decirles que se arrepientan, que todavía hay lugar en el patio de los gentiles. Hay lugar, vengan a los brazos de Cristo porque se van a salvar y se van a encontrar con el Señor en las nubes, que es lo más precioso, porque después aquí no hay lugar para nadie. Ahora te lo explico. Volvamos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, porque todo que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros decía esto? Esto lo dice el Señor Jesucristo en la profecía. Y ahora vosotros sabéis los que lo detienen. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién detiene? Al inicuo, al anticristo. Bien. A fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Qué dijimos de la mujer, del Efa? El misterio de la iniquidad. ¿Qué dijimos de la mujer en Zacarías? Por favor, vayamos nuevamente. Ténganme un poquito de paciencia. Claro, dice, capítulo 5, verso 6 de Zacarías, y dice, ¿qué es? Y él dijo, este es un Efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Esta es la iniquidad. Cuando pongan la abominación desoladora. Y el inicuo es aquel que lleva la iniquidad para matar a los que no lo honren, a los que digan otra cosa que no sea en favor de él, y va a destruir aún hasta el pueblo de Israel. Pero eso es otro tema, después te lo voy a dejar para otro día. Bien. Porque ya está el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién es el que detiene que el diablo no tenga poder aquí? Que aquí es paz, 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 amor, vamos a edificar el templo, somos todos hermanitos. Ya vino el Mesías, acá está, vamos, acá está, rindámosle culto. Mirá lo que hace descender fuego del cielo, miralo, este es el Mesías que quiere Israel. Como cuando levantó el becerro de oro y dijo, Israel, aquí están tus dioses que te sacaron de Egipto. Y tuvo que venir Moisés y tiró las tablas y se enojó con el pueblo. Y ahí salió el sacerdocio de Leví, cada uno con su espada, mató a sus familiares, a sus compañeros. En esa época era muy duro. Tenemos el perdón hoy.
Tenemos el sacrificio de Jesucristo. Ya no necesitamos más sacrificio. Ya lo hizo Él. ¿Cómo no te va a amar? Si soportó semejante agravio, torturas, todo lo que también estaba escrito que Él iba a padecer. Pero se levantó triunfante, hermanos queridos. Se levantó triunfante y bendijo a su iglesia, a su amada, a nosotros, que nos dio otra oportunidad para ser distintos, para luchar la vida y servirle de corazón y declararle a todas aquellas personas que quizás no conocen de Jesucristo quién es, a través de este humilde programa, darlo a conocer y que se aferren a Él que está vivo. No fue un fracaso el sacrificio en la cruz, por favor. Eso es la victoria de Dios a través de su Hijo Jesucristo para llevarnos nuevamente allí al huerto del Edén donde había caído el primer hombre. Bueno, ya mirá los otros videos que ahí te voy a responder conforme al otro video. Bien, ¿quién es el que detiene al inicuo? Por eso el poder recién se le va a ser entregado aquí hasta aquí, al inicuo. No aquí en nuestros primeros 3 años y medio. Porque el que detiene al diablo y Satanás es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en la iglesia. Y el diablo no tiene poder sobre la iglesia. La iglesia tiene poder sobre el diablo, sobre las potestades, gobernadores, principados, huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. Y sobre este inicuo que se va a levantar y ellos le van a llamar al Mesías. El Espíritu Santo tiene poder, la iglesia tiene poder, por eso está sentada la iglesia a la diestra de Jesucristo. Por eso el poder se lo dio a la cabeza, que es la iglesia. Pero la iglesia no sabe eso, no quiere entender. La iglesia va y le besa la mano al Papa, fueron a besarle la mano al Papa, es la apostasía, todo por dinero. Vuélvanse de su camino, el Señor dice en su palabra, apartaos de allí, pueblo mío. Se contaminan con la idolatría y Dios castiga la idolatría, lo estamos viendo por televisión. ¿Dónde están los ídolos que salvan? Pero ese es otro tema. Volvamos a esto, que este hombre, el inicuo, el anticristo, no se va a poder manifestar con poder hasta que comience esta etapa. Porque cuando esté la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, lo dice el Señor Jesucristo. Mirá, leo esta parte y después vamos a lo que dice el Señor Jesucristo. Bien, hasta que Él a su vez se ha quitado del medio. ¿Cuándo va a ser quitado el Espíritu Santo? Cuando pase esto y la iglesia se vaya. Cuando Jesucristo venga en las nubes, que va a ocurrir aquí, en la abominación desoladora, la iglesia no está más. Se fue. Ya el pacto, el segundo pacto eterno, perdurable y eterno, por el perdón de pecado, la sangre derramada en la cruz, ya no tiene eficacia, porque ya terminó el pacto. El Señor terminó con el primer pacto a Israel en la cruz del Calvario y comenzó uno nuevo. El pacto de la nueva alianza, perdurable y eterna. El perdón de pecados, es la sangre del Cordero de Dios. Hace 2017 años que tenemos este pacto, pero no va a durar por siempre, dura hasta aquí. Hasta que aparezca la abominación desoladora, entonces se va la iglesia, se va el poder, se va el perdón. Mentira de las películas que pasan, que después que se vaya a la iglesia, el que quiera arrepentirse, claro, ahora lo vea, todo ojo le verá. Ahora cuando vino a Jesucristo que se llevó a la iglesia, ahora creo, me arrepiento. No hay más arrepentimiento porque la muerte de Jesucristo se hace efectivo hasta aquí. Hasta aquí se hace efectivo. Después desaparece. ¿Qué comienza aquí? Las obras nuevamente. Pero eso es otra cosa. Volvamos a este tema. ¿Quién es el que para el inicuo? El Espíritu Santo que está en nosotros. Porque tenemos autoridad para echar fuera demonios, para someter a Satanás, para echar fuera la pobreza, la miseria, sanar a los enfermos. No hay poder, sí que hay poder, pero la iglesia quiere dinero en vez de poder.
poder de Dios y hacer la voluntad de Dios. Quiere otros poderes, sentarse al lado de los políticos, ser renombrados, informar de esto, y se dan el lujo de echar a los profetas, hay un montón de cosas. Pero en verdad, ellos mismos también se van a quedar. Por eso, esta es la palabra del Señor, y esto es lo que yo estoy diciendo. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cuándo va a venir? Aquí. Cuando termine estos 3 años y medio, el Señor. Pero ya va a venir con todo Israel. Pero después te cuento. Inicuo cuyo advenimiento, versículo 9, es por obra de Satanás con gran poder y señal y prodigios mentirosos. Como él es padre de mentira, le va a dar los prodigios a este inicuo. Y con todo engaño de iniquidad. ¿Para quiénes? Para los que se pierden. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Israel, que siempre despreciaron a Jesucristo. Y para los impíos y para los perversos, para todo aquel que rechace a Jesucristo como el Señor de su alma, para ellos van a ser engañados por este hombre. Porque nunca les amaneció Jesucristo, que es la verdad. Y nosotros creemos en la verdad, creemos en Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Y es pronto, ya viene. Hay que mirar para arriba nada más y esperar esta señal, la abominación desoladora. Por cuanto no recibieron el amor de Jesucristo, que es la verdad para ser salvos. Por esto Dios le envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Le van a creer. Van a decir, este es el Mesías. ¿Y qué más? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad de Jesucristo, sino que se complacieron en la injusticia. Vituperaron el nombre del Señor, lo entregaron a muerte, crucifíquenlo, le decían a Pilato, pero ¿cómo voy a crucificar al rey de Israel, al rey de los judíos? No, nosotros no tenemos más otro rey que no sea el César, soltanos a Barrabás. Bien, no lo quisieron tener. Hasta hoy le llaman la era común, la del Señor Jesucristo. Y siguen festejando los 5.778 años, desde Adán hasta el día de hoy. Pero nosotros sabemos que Jesucristo ya vino y el Mesías vino para el perdón del pecado de Adán. Y así cumplir con la ley y otras cosas que están también escritas, que otro video te lo voy a dar a conocer de cómo se hizo todo lo que Dios le dijo a Moisés que hiciera en el desierto y bueno, y un montón de cosas. Yo otro día te lo voy a declarar. Pero hasta ahora, esto es lo que va a pasar, que van a creer en el hombre de perdición, que van a poner la abominación desoladora, que es una mujer, como te dije, porque ya está preparada, porque ya la profecía lo dijo y va a ser como esta última semana de Daniel. Pero ya terminamos. Bien, ya terminamos. ¿Por qué es importante saber la venida del Señor que declara estas cosas tan maravillosas? A ver, 4:13. De Primera de Tesalonicenses, está ahí nomás pegadito. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Aquí va a ocurrir, aquí, en esta parte. Aquí. Ocurren, por eso te dije que la Biblia es tan amplia
que tendría que estar toda la noche dándote versículos bíblicos que hablan del Señor y cómo, pero te voy a dar uno más y dos más y ya con esto, a ver qué pasa con esta parte que se va a la iglesia, ¿acordate? Nos vamos todos, la iglesia. El rapto, al sonido del trompeta, al abrir y cerrar los ojos, desaparecemos todos, pero todo ojo le va a ver, al Señor cuando venga. Todo ojo le verá, porque se van a escuchar voces también, y Él va a mandar a sus ángeles que de los 4 puntos cardinales levanten a sus escogidos, los muertos en Cristo, no dice lo del primer pacto, que esa es otra revelación que te la voy a dar más adelante. Está hablando de los muertos en Cristo, los que creyeron a Jesucristo muerto y resucitado. Allí comienza el segundo pacto, y todos los que creyeron al segundo pacto es lo que están esperando la resurrección de los muertos. Pero los que estamos vivos nos vamos a encontrar con ellos en el aire y vamos a estar siempre con el Señor. Ya falta poquito, ya falta muy poco. Así que esperemos confiadamente que el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Bien, ¿cuánto dije? 4:16. Y luego nosotros lo que vivimos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Hay que alentarse. Amén. Vamos, ya sé que las cosas que pasan, hay gente que está sufriendo, hay gente que está pasando por necesidades, pero a nosotros nos queda la oración. Nosotros no le podemos decir al Señor por qué nos eligió, pero es la elección que ha hecho Dios con un pueblo preparado para Él. Bien, San Mateo 24:29. Libro de San Mateo, acordate que capítulo 24 de San Mateo, verso 15, cuando hablamos sobre la abominación desoladora. Por tanto, cuando vais en el lugar santo, la abominación desoladora del que habló el profeta Daniel, el que le entiende, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Fíjate que es lo que le pasa a Israel. ¿Por qué para Israel esta palabra, huyan a los montes? Porque Israel aquí va a huir, se va a encargar de ir a Petra, y está Borra también de por medio, Edom, hay unas cosas que después te las voy a decir, pero esto es lo que le ocurre a Israel por no haber creído. Cuando vean que el anticristo no era el Mesías que ellos pensaban, es allí cuando el templo va a estar sentado Él como Dios. ¿Y Israel qué va a hacer? Va a hacer lamentación, van a llorar. Pero te lo cuento, y no lo digo con gozo, porque en verdad, ojalá hoy creyera Israel. Ojalá hoy, que todavía hay lugar en el patio de los gentiles para salvarse. Hay lugar. Después te lo leo, ese lugar que falta, te lo leo en Romanos. Hablemos sobre esto y después vamos a Romanos y ya terminamos. Amén. Bien. Entonces le dice eso al pueblo de Israel. 24:29 dice así: la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después, ¿qué dice? Inmediatamente después de que pongan esto, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potestades, la potencia de los cielos serán conmovidas, como está pasando. Entonces, versículo 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y verá a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Me está entendiendo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto es lo que va a ocurrir. Por eso, no hay que tener miedo. Esperemos esta señal, y allí miremos el cielo y esperemos allí.
Las cosas que van a pasar son terribles. Por eso la iglesia se quiere ir antes, para no ver todo esto que está pasando. Pero van a pasar cosas peores todavía. Porque no hay hombre que hable a los gobernantes de cómo hay cosas que se pueden cambiar. No hay hombre en la actualidad, porque todos a una no buscan lo bueno. No hay hombres que puedan guiar a un presidente de la nación, a un primer ministro, que le diga por qué le están pasando estas cosas. La Biblia habla del carácter de Dios. Y esto que está pasando ya está escrito. Ya está escrito. Hay cosas que no la podemos remediar porque ya son el tiempo de la venida del hombre, del Hijo del Hombre, de Jesucristo. Pero hay otras cosas que sí se podrían remediar. Si hubiera alguien que hablara verdaderamente con boca de Dios en la profecía y que conozcan que Dios tiene este carácter, porque Él se arrepiente de hacer lo malo. Si no, lean, como dije hoy a ustedes, que lean el libro de Jonás y se van a dar cuenta que el Señor se arrepiente de hacer lo malo y perdona al pueblo. Porque dice que ese pueblo, que eran 120.000 personas, no sabían discernir de lo que tenían en la mano izquierda ni de lo que tenían en la mano derecha. ¿Cómo no lo iba a perdonar el Dios juez de toda la tierra? Sí que lo iba a perdonar. Y cuando hicieron ayuno, los perdonó. Pero esa es otra historia. Pero ahí muestra el carácter del Señor. Que Él dice, voy a hacer esto porque mirá lo que están haciendo. Pero si hay alguien que intercede, como dijimos de Abraham, como dijimos de Lot, y como dijimos, podemos decir de tantos hombres, el Señor se puede arrepentir. No le dijo al rey de Ezequiel, prepara tus cosas. Isaías anda a decirle al rey que prepare las cosas que se mueren. Entonces, ¿qué dijo Isaías? Fue y le dijo al rey, rey, prepara tus cosas, ordena tu casa porque te mueres. Y se fue Isaías. ¿Y qué hizo el rey? Se puso así al costado de la camita y dijo, Señor, acuérdate que yo siempre te adoré. Se puso a llorar. Y eso es lo que vio Dios y lo llama nuevamente a Isaías. Isaías a pegar la vuelta. Andé a decirle a mi rey, a mi siervo, que porque lo vi llorando y arrepentido, le voy a dar 15 años más de vida. Y que lo que estaba determinado a hacerle a él, no se lo voy a hacer a él, se lo voy a hacer a la descendencia. Al verlo llorar, nuevamente el carácter de Dios que perdona. Cuánto mal sacrificio. Por eso se enoja, porque al ver al Hijo con semejante sacrificio y no lo respetan, toman el cetro de mi Hijo, dijo el Señor, como un palo cualquiera. ¿No dice el libro de los Salmos, honren al Hijo para que no se inflame de pronto su ira? No lo dice el Señor en su palabra. Pero cuando hay que creer a la palabra de Dios, no creen. Pero es lo que pasa, es que también está determinado de Dios que no crea. Pero quizás algún israelita lo pueda hacer. ¿Ya terminamos? O hasta aquí, ya dijimos, ¿no es cierto? Bueno, vamos, ya terminamos. Romanos 11:25, el libro de Romanos. Romanos 11:25, el apóstol San Pablo declara, el título es La restauración de Israel. 11:25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque los gentiles decían, viste, nosotros nos ganamos el cielo, y Israel y los judíos perdieron toda chance. Bien. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Qué es endurecimiento? Aquí, en el corazón, para que no crean. Hecho por Dios, no por el apóstol San Pablo. Dios endureció el corazón de Israel, porque está disgustado el Señor con Israel. Por eso se van a dar cuenta que ese nada bueno le va a traer. Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Quiere decir
que los gentiles tienen un número. Hay un número para los gentiles. Cuando haya entrado el último gentil que esté preparado para irse con el Señor Jesucristo, entonces ahí viene el Señor. Hasta para eso hay tiempo. ¿Lo vuelvo a leer? A ver. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles y luego todo Israel será salvo como está escrito. Mientras tanto Israel no va a ser salvo. Algunos se pueden salvar, algunos, porque tienen duro el corazón y al Señor Jesucristo le insultan como si no fuera judío. Si salió de la misma tierra y fue mandado con un propósito, y toda la Escritura habla del Señor Jesucristo, toda la Escritura, desde los profetas mayores hasta los profetas menores, hasta su siervo Moisés habló del Señor. Pero bueno, tienen sus ojos cerrados y el entendimiento también. Pero es así que que la plenitud de los gentiles tiene un número. Cuando ya esté el número completo de los gentiles, entonces nos vamos. Entonces son señales las que te estoy mostrando. La señal de la mujer del Efa, de la abominación desoladora, es como toque de trompetas. Ahora hay otro. Cuando sea el número, el último que entró apretadito ahí en el patio de los gentiles, toque la trompeta, ya viene Jesucristo. Así que, con esto, a lo que quiero llegar, y queremos llegar con la sierva de Dios, con la casa de oración Betel, que se puedan arrepentir, que puedan encontrarse con Jesucristo, que si se toman sabias decisiones como esta, por ejemplo, que yo dije, que dejé anotado. Las señales son para que te prepares. ¿En qué? En el bautismo, por ejemplo. Hay prédicas que hablé sobre el bautismo, de por qué entrar a las aguas, por qué salir de las aguas. Esa es una señal. Voy, un pastor protestante, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué tengo que hacer para ganarme ese lugar allí en el cielo y que la sangre del sacrificio perdone mi pecado, el pecado de Adán? ¿Qué puedo hacer? Entonces el pastor diligentemente le va a decir, bueno, acá hay dos cosas que hay que hacer. La primera es aceptar a Jesucristo como el Salvador de su alma. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, Señor Jesús, te acepto en mi corazón como el Salvador de mi alma. Declaro que mis pecados son perdonados por ese sacrificio en la cruz del Calvario y tu sangre me redime. Es tu perdón, Padre, que acepto en esta hora para ser llamado tu Hijo. Y el pastor le dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, son perdonados tus pecados. Y ahí comienza una nueva vida en el creyente. Porque ya ese sacrificio es donde el Señor lo miró. Hay que llevarlo a las aguas, que se bautice. ¿Y qué dice? Muere en las aguas y resucita en una nueva persona con el perdón de Dios, y encima el Señor, Dios todo bondadoso, pone sobre el vaso de barro su especial tesoro, que es el Espíritu Santo. ¿Cómo no va a cambiar esa persona? ¿Cómo no va a ser distinta? ¿Cómo no vamos a hablar de Jesucristo a través de la Escritura, sin estudio? ¿Cómo se hace eso? Si no es a través de la intervención divina del Espíritu de Dios. Hermanos queridos, esto es lo que Israel no entiende. No entiende la Torá, no entiende. Y muchos se han encargado de borrar cosas que están escritas. Por eso, volvamos a este tema. Todavía hay tiempo. Vos que estás del otro lado, que no conocés mucho del Señor, los amigos de YouTube, la iglesia conoce en parte también. Esta es la oportunidad. ¿Querés formar parte en el patio de los gentiles? ¿Querés? Dale, que falta poco. Falta poquito. Sumate. Aceptar a Jesucristo como el Salvador de tu vida, y entonces te vas a dar cuenta que la familia cambia, que vos cambiás, ya las cosas que te gustaban antes no vuelven a gustarte, ya las desechás,
ya no compartir las mismas cosas que comparte este mundo con la droga, con el alcohol, con todo eso que destruye familias. Y entonces decir, bueno, la verdad, vivo una vida nueva en Cristo Jesús. Así que, hermano, y a los amigos de YouTube, esta parte te la dejo para el próximo video y te voy a hablar qué va a pasar con Israel, qué va a pasar con el mundo y el poder que se le va a dar al anticristo cuando la iglesia ya no esté más. Que el Señor los bendiga. Gracias por estar ahí.